sin estos rasgos de autoestima, nunca recuperarás a tu ex. Número 1. Luchar contra tu necesidad afectiva. Este término, al igual que otros, los he extraído del libro Cómo superar la dependencia emocional de Jorge Castillo Blasco, que es un psicólogo de Valencia que ha escrito 2 libros sobre el tema. ¿Qué es la necesidad afectiva? Es eso que te impulsa a estar con alguien independientemente de que te convenga o no. Es algo que te hace creer que no puedes estar solo, que necesitas sí o sí a esa persona. Vale, tú puedes que estés en ese estado y quieras estar con la otra persona, pero mientras tengas esa necesidad dentro de ti, vas a ser incapaz de volver. ¿Por qué? Porque la necesidad afectiva te obliga a estar espiando sus redes sociales, a hablarle cuando no toca, a cometer errores. La necesidad afectiva hace que cosas como una normal, la necesidad afectiva hace cosas como que un tío se levante a las 5 de la mañana y le pegue de fotos de forma totalmente lamentable y patética el coche de su expareja con fotos de los dos y se espere en una esquina como una rata ahí para que nadie los quite. Y eso es algo real, que lo hizo una persona que era extremadamente tóxica, que he hablado de ella en un vídeo. Pues la necesidad afectiva hace que no te puedas controlar, y lo que hay que hacer es luchar contra ella, verlo como un enemigo. Cuando tú tienes necesidad de hablar con tu ex y no es el momento correcto, ¿vale? La necesidad afectiva te dice, háblale. Porque si le hablas ahora, recuperarás a tu ex. Porque al menos tendrás un contacto. Es lo que te impulsa a cometer muchos errores y que no consigas recuperar a tu ex. Así que, para recuperar un ex hay cosas relacionadas con lo que muchas personas hacen para superar la dependencia emocional y superar un ex. Y siempre lo he dicho, en cierto modo, para volver con un ex, antes debes de superarlo. Esto significa también superar tu necesidad afectiva, porque si no la superas, si sientes necesidad de saber de tu ex, de contactar, de sí porque sí, aunque no tenga ningún objetivo, ni influya en nada en recuperarle, estos comportamientos pueden ser un poco tóxicos o enfermizos, lo único que hacen es que la estés cagando. Por lo tanto, cuando vayas a actuar, debes pensar, a ver, ¿esto que voy a hacer va a ayudar en algo? ¿O es mi necesidad afectiva que está haciendo que yo quiera saber de mi ex? Si la respuesta es la segunda, que es tu necesidad afectiva... Joder, qué mal hablo. Tu necesidad afectiva la que hace que quieras contactar, sin ninguna estrategia ni resultado, lucha contra ella. De no, cabeza melona, que no voy a hacerlo. Me voy a valorar a mí mismo y voy a hacer los puntos que me ha dicho Domenech en el vídeo. Como el número 2. Aprende a hablarte bien de ti mismo. Esto también es del libro que he comentado anteriormente. Una persona que no se valora, que no se quiere, es normal que tenga mucha más necesidad hacia su ex, y estoy ahí cometiendo errores a lo tonto y alejando cada vez más a su ex. Es mucho más fácil. ¿Cómo es hablarte de ti mismo? Jorge lo describe muy bien en su libro. Tú imagina que has llegado tarde al trabajo, ¿no? Y te han despedido. Y tú te dices, joder, es que soy tonto, es que siempre igual, siempre hago cabeza gallinas, que soy despreciable, y estarás deprimido e insultándote incluso, hablándote mal. Ahora imagina que tu mejor amigo o tu madre le pasa eso. ¿Irías a decirle eso? Es que eres subnormal, siempre lo haces todo mal, es que no sirves para nada. ¿Verdad que es chocante? Pues si tú no le hablarías así a alguien a quien quieres, jamás te hables a ti mismo así cuando cometas errores. Háblate de forma positiva. Vale, he cometido un error, he llegado tarde, me han despedido, lo asumo y voy a trabajar para que no vuelva a cometerlo. Te tienes que hablar a ti mismo de forma constructiva, no de crítica destructiva. Este tipo de crítica que he comentado anteriormente es destructiva. Es la que madres o padres hacen a sus hijos, no sirves para nada, insultos de este tipo. Es muy probable que si tú tuviste un tipo de infancia así donde te despreciaban, pues que tú acabes hablándote así a ti mismo. Porque si tus padres te decían eso, en el colegio te hacían bullying, te aprendes a hablarte como los demás te hablaban. Y hay que empezar a cambiar eso. Cuando te pase algo,
mírate cómo te hablas a ti mismo como si tú se lo dijeras a tu mejor amigo, a un familiar que quieres mucho. Es decir, imagínate que le pasa a un familiar y tú le hablas así. O sea, te pasa algo, ¿no? Como que ibas a quedar con un amigo y al final te deja plantado. Tú a ti mismo, si ves que te empieza a decir, es que no valgo la pena, es que joder, normal que no me quieran, no tengo nada que aportar. Ahora imagínate que eso se lo dijeras a tu familiar que le ha pasado lo mismo. ¿Le dirías eso? Le dirías, es que no vale la pena, es que nadie quiere estar contigo, es que eres patético. No, no te hables jamás así a ti mismo, nunca. Háblate bien, de forma constructiva. En ese caso, el problema lo tiene el cabeza almendra de tu amigo. Es decir, joder, qué bordes de este tío. Mira, cuando le vea, le voy a dejar las cosas claras, le voy a decir tal, y no voy a quedar más con él. Eso sería quererse a sí mismo, o al menos pedir una explicación y que sea válida, y que no estés yendo con alguien que te hace cosas así. Aprende a trabajar tu diálogo interno para hablarte mejor. Porque si tú estás contactando con un ex y no quiere hablar, empezarás, joder, es que, claro, normal, porque soy tonto. No, vale. Aprende a utilizar mi audiocurso y lo que yo te diga. Dirás, vale, no es el momento adecuado, voy a hablar en otro momento más adecuado, voy a consultarle a Dominic como coach contratándole, no me escribáis gratis que me tenéis la cabeza frita, para eso tengo los vídeos. O voy a escuchar, ¿ves? Algo constructivo, no empezar a degradarte. Si no lo harías con un familiar que quieres, nunca te lo permitas hacértelo a ti mismo. 3. Aprende a relacionarte sanamente con los demás. Este es también extraído del libro, la idea. Bien, ¿cómo es eso? Pues que aprendas a relacionarte bien, a que te dan, tú das, ¿vale? No a estar haciendo favores, no a estar siendo servicial. Tengo muchos casos de personas que quieren recuperar a un ex haciéndole la pilota con sumisión servicial. No va a funcionar en la vida. Creo que no he visto ni un solo caso que funcione. Y si ha funcionado ha sido tremendamente con una persona narcisista, tóxica, gonorrea, hueputa. O sea, tenía el pack completo desgraciado. Tiene que estar alguien contigo con una relación de tú a tú, de igual a igual. Si le enamoras, que sea como te enseño yo, o como te enseño en mi audiocurso, de sabiendo conversar, conectar, cuándo hablar, cuándo no, ¿sabes? Siguiendo todo, nunca haciendo favores, como si fueras un esclavo. ¿Tú viste que en la esclavitud se valorara a los esclavos? Les hacían estatuas de, mira, este esclavo es el puto amo. Los cuidaban bien, no les maltrataban, porque el ser humano es así. Las personas que ven inferiores a ellas, les denigran. Así que no te estés nunca humillando, rogando, de sumisa o sumisa, haciendo favores para recuperar a un ex, porque solo lograrás distanciarte y que tu ex te trate peor que a un gremlin. 4. Evita pensar en tu ex. Esto también está extraído del mismo libro, la idea. ¿Cómo es evitar pensar en un ex? Como he dicho, para recuperar a tu ex hay que olvidarlo. ¿Eso qué significa? Que tienes que estar tienes que estar dejando de pensar en tu ex día y noche. Piensas en tu ex, en el caso de que lo recuperes, cuando vas a aplicar una estrategia. Pero lo que no debes hacer, porque te garantizo que no lo recuperas jamás, es hablar a tu tía de tu ex, hablar a tu madre, hablar a tus amigos, estar todo el día pensando, joder, no hagas eso, por Dios, es que... ¿Cómo alguien que está tan obsesionado va a aplicar ni un 1% de las técnicas bien? Si está haciendo presa de su necesidad afectiva, de su voracidad amorosa, no se está controlando. Hay que tener un control, y lo digo siempre. Para que las estrategias que yo te doy funcionen, la parte emocional debe estar bien cubierta y asegurada. Si no, serás un cabeza sandía toda tu vida. Y número 5, relacionarte para aprender a no pensar en tu ex y a la vez aprendiendo a estar solo. Esto también va a cultivar mucho tu autoestima y te va a sanar. He dicho que vale, tú quieres recuperar un ex, pero tómate la vida con calma. Recuperar un ex jamás va a significar estar todo el día detrás, qué piensa, qué hace, qué mira, qué no mira. No, tu vida tiene que girar sin tu ex y debes ir aplicando a una estrategia. Así que queda con gente, distráete, pero poco a poco aprende a estar solo, a cuidarte, a hablarte bien, a hacer cosas que te gusten. No tengas necesidad de estar constantemente sabiendo tu ex. No, como he dicho antes, no estés hablando hasta las palomas de tu ex. No tengas necesidad de estar conociendo gente para saciarte, vale.
Es normal que estando dolido tengas que tener cierta vida social, pero que esto no llegue a los extremos, que si estás una hora solas, estás mal, estás depresivo, estás con ansiedad. Vale, digo, puede ser normal en las primeras 2 semanas, incluso 3, 4 de la ruptura, ¿vale? Te lo permito, ¿sabes? No te ganas un guantazo así de esquivándolo a lo Matrix. Pero en la medida que te sea posible, el mayor esfuerzo debes hacer en hacer vida social sin hablar de tu ex y poco a poco ir aprendiendo a estar solo. Cuando tú puedas estar 1, 2 o 3 días enteros solo, sin tener ansiedad, es cuando tienes la actitud mental correcta para recuperar a tu ex y como muy probablemente estás mucho más cerca que un golem que está allí. ¡Ayuda! ¡Mi ex! ¡Amor mío! Porque esa persona no se controla, su autocontrol es el de una galleta María. En cambio la tuya sí, porque has pasado un proceso emocional en el cual has tenido control emocional y serás capaz de llevar a cabo todo bien. Así es como tu autoestima se cultiva y se refuerza para que consigas volver con un ex. Porque lo he dicho siempre, cuando no tienes control emocional, cuando te comportas como un golem, esas personas no recuperan a su ex, no están en un estado emocional correcto. Están presos de su necesidad afectiva que les hace ser locuras, no ser personas, y hay que luchar contra ello. Y la gran base está en aplicar los 5 puntos que te acabo de decir a rajatabla, aprendiendo a estar solo poco a poco, ir manejando la ansiedad, salir, conocer gente. Si algo te hace sentir mal, pues no vuelvas. Por ejemplo, imagínate que quedas en un grupo que no conoces, ya hay algún capullo. Vale, puedes seguir yendo, pero si te sientes mal, no vuelvas, busca tu grupo, lo que sea. Pero esfuérzate mucho en ello, en hacer vida social y a la vez, poco a poco, aprende a estar solo. Y aprende a aplicar todas las estrategias que yo te doy, que te enseño todo esto en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que está en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Y recuerda que en el apartado coach de verdaderaseducción.com me puedes contratar como coach para que personalmente te ayude. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. No olvides comentar, por favor, qué te ha parecido. Cuéntame tu caso, a ver si te puedo responder o dar un corazonzao. Y no olvides dejar tu like y suscríbete porque publico vídeos todos los días que te van a ayudar un montón. ¡Nos vemos!